Llegó el momento de recibir un mensaje de fe, una palabra que te llevará a alcanzar tus sueños. La conferencia de hoy es la dirección correcta de nuestra adoración. Quiero invitarlos al libro de Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por esta bendita palabra, que estoy creyendo que al finalizar nuestra reunión, todos saldremos con una expectativa de saber cuál es la dirección correcta que debemos de tomar para nuestra adoración. Señor, bendecimos al pueblo que está aquí presente recibiendo de Dios. Así también bendecimos a aquellos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, a través del internet. Señor, bendecimos a todo ese pueblo que nos escucha de domingo a domingo, Padre, para que, Dios amado, esta palabra quede grabada, quede plasmada en el corazón de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero leerte la Nueva Versión Internacional. No sé si alguien trajo esta Biblia, pero la Escritura dice así: ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermano amado, la dirección correcta de nuestra adoración debe incluir 3 fundamentos principales. Los acabamos de leer. Según la Nueva Versión Internacional, dice practicar la justicia. Tu adoración debe incluir esto. La 1960 dice solamente hacer justicia. Esto debe incluir tu adoración. La traducción Lengua Actual dice: Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, dice la palabra. Entonces nuestra adoración debe incluir esto: practicar la justicia o solamente hacer la justicia. Ese es lo que nos enseña el libro de Miqueas. Pero vamos a ver otro. Según la Nueva Versión Internacional y la 1960 dice amar la misericordia, dice la palabra. Es decir, que tu adoración debe incluir la misericordia. En la traducción Lengua Actual dice que sean bondadosos con los más débiles, dice la Escritura. Entonces nuestra adoración correcta debe llevar esto. Así podremos asegurar que va dirigida al Dios verdadero. Cuando dicen amén. Vamos 2. Según la Nueva Versión Internacional, como la 1960 dice, y humillarte ante Dios, dice la Biblia. La traducción Lengua Actual dice, y que le adoren como su único Dios, dice esta traducción. Entonces, nuestra adoración correcta debe llevar esto: humillarte ante nuestro Dios. Solo así podremos asegurar que va dirigida al Dios verdadero. ¿Cuánto dicen amén?
Mi hermano, si nuestra adoración no incluye estos 3 fundamentos, entonces la dirección de nuestra verdadera adoración no es al Dios omnipotente, al Dios omnipresente, al Dios eterno, sino a otros dioses que no son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mi hermano, tu adoración debe llevar esto. Ahora, ¿cómo? Es practicándolo. Usted debe practicar la justicia, usted debe practicar la misericordia y usted debe practicar ser humilde ante Dios, es decir, humillarse ante Dios. Usted debe practicar estos 3 fundamentos para que sea una verdadera adoración. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mis hermanos, en nuestro medio hay dioses hechos por manos de hombres y usted conoce muchos de ellos. Vamos a tomar un ejemplo. No sé cuántos conocen ese Dios que se llama el Padre Eterno aquí en la tierra. Él es un chaparrito, gordo, bigotón, tiene sombrero, es barbudo. ¿Y qué creen ustedes? Mucha gente adora a ese Padre Eterno aquí en la tierra, pero cada año le cambian de ropa. Cada año le llevan serenata, cada año limpian su nicho por si tiene pulgas. Fíjense, eso es cada año. Pero si vamos a la Escritura, tenemos un Padre Eterno que no necesita que le estemos cambiando de ropa cada año. Tenemos un Padre Eterno que no necesita música cada año. A Él es adorado y alabado las 24 horas del día por ángeles y arcángeles. ¿Cuántos dicen amén? Y un día vamos a estar ahí con nosotros. Entonces, mis hermanos, como creyentes debemos de saber y conocer qué dirección lleva nuestra adoración. Pero si preguntamos a cada uno que se dirige al culto, por ejemplo, hoy domingo, ¿qué vas a hacer en la iglesia? Yo creo que algunos describirían lo siguiente: voy a adorar a Dios. Pero si le preguntamos más profundamente, ¿qué es adoración? Tal vez algunos tendrían conceptos diversos y no tendría el mismo significado. Mi hermano, en muchas ocasiones, por no saber correctamente el significado de lo que dice la palabra de Dios, nos equivocamos. Por eso en la Escritura dice que han salido de aquí falsos hermanos. Es decir, ¿de dónde? Aquellos que conocieron en una ocasión a Dios y se han alejado de la palabra de Dios. O sea, lo han adaptado a sus maneras. Por eso así dice la Escritura. Mi hermano, esa ignorancia es muy grave si tomamos en cuenta que el Señor puede ser adorado en vano. En el libro de Mateo 15:8, la Biblia dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dice la palabra. Hermano amado, puede ser que nuestra adoración esté equivocada y pueda ser profundamente ofendido para nuestro Padre Dios con nuestra adoración, como nos enseña la historia bíblica en los casos de Nadab, en los casos de Abiú, de Usa o de Saúl, entre otros. De ahí la enorme importancia de la conferencia, la dirección correcta de nuestra adoración. Mi hermano amado, a lo mejor estamos adorando a Dios, pero no con todo el corazón o no en la forma correcta, pero hemos venido a recibir las enseñanzas y no lo hemos puesto en práctica. Por eso, mi hermano, es la necesidad nuestra de que aprendamos a adorar correctamente. ¿Cuántos dicen amén? En el libro, mi hermano, de los Hechos, en el capítulo 17, que hoy vamos a estudiar, del 16 al 27, aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo, que no conociendo al creador del universo, si hablamos antes de su conversión, y que desde el momento que tuvo un encuentro con el Dios verdadero, le rindió sin ningún titubeo honor y gloria al Dios todopoderoso. Después de su conversión, él adoró al único Dios verdadero. Ahí en el libro de los Hechos, hoy lo vamos a estudiar. Pero si vemos el día de hoy, en el mundo entero hay muchos dioses.
Pero hay un solo Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra, y que mandó a su unigénito Hijo a morir y al salvar la humanidad. Él se llama Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos a ver la reacción de Pablo ante un encuentro con Dios. Vamos a ver cómo él reconoce, admira, honra al Dios verdadero. ¿Cómo podemos ver esto, mis hermanos? Su actitud lo dice. Estudiemos la adoración errónea a otros dioses. Vamos al libro de Hechos 17:16. Y la Biblia dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la ¿qué? A la idolatría, dice la Biblia. Quiero leerte la traducción lengua actual. Y dice la Biblia así: mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos, dice esta versión. Si vemos, mis hermanos, con anterioridad, desde el capítulo 9 del libro de los Hechos, encontramos que el apóstol Pablo, desde su conversión, mostró un reconocimiento firme en Jesucristo como su Salvador personal. Tomó una decisión y determinación de seguir a Jesucristo. Él no titubeó. Dice la Escritura que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esto demuestra el celo santo que había en él, porque la ciudad de Atenas no estaba en la dirección correcta en cuanto a la dirección. Dice que su espíritu, dice, enardecía, o sea, él estaba enojado contra esos dioses falsos que la ciudad de Atenas había hecho para adorarlos. Aquí vemos que Pablo realmente estaba bien convertido a Jesucristo. Era un verdadero creyente, era un verdadero discípulo de Jesús, era un buen cristiano, porque no soportaba que la gente adorara a otros dioses que no fuera el Salvador del mundo. Amén. Hermano, ¿será que su espíritu estará como la del apóstol Pablo? ¿Se enardece viendo a Comitán entregada a la guadalupana? ¿Será que su corazón está triste ver cuántos antorcheros están viajando para hacer una adoración a esta imagen? ¿Será que tiene un celo santo de Dios o solo los está criticando? Recuerde los 3 fundamentos que debe llevar nuestra dirección verdadera de adoración, que según la traducción lengua actual dice que Dios quiere que seamos justos los unos con los otros, que seamos bondadosos con los más débiles y que le adoremos a Él como nuestro único Dios. Eso debe llevar nuestra adoración. Pero ahora, mi hermano, ¿cómo estará nuestro espíritu, hermano amado? ¿Cómo se encuentra usted espiritualmente ante este evento que se aproxima? ¿Cómo estará su espíritu, mi amado hermano? Claro, que la adoración y veneración a la Guadalupe de hace 17 años que nosotros nos salimos de ese tiempo para acá ya ha menorado, ya no es lo mismo, ya hay más gente convertida al Señor. Pero, mi hermano, ¿qué hemos hecho ante esta tradición y costumbre pagana? Ahí, mi hermano, se lo dejo de tarea. Si usted ha predicado la palabra del Señor y ellos no han querido, gloria a Dios. Pero si usted no les ha predicado, preocúpese, hermano, preocúpese. Amén. Vamos al versículo 17. Dice la Biblia: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, dice la Biblia. En la traducción lengua actual dice: en la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que encontraba allí, dice la Biblia. La plática y conversación, sin duda, era que no estaban predicando correctamente el evangelio del reino, el cual es el motivo del desenfreno de la idolatría de esa ciudad. Hoy por hoy, mis hermanos, la gente espera un evangelio de hechos y no de palabras, mis hermanos amados.
La gente se confunde cuando ve por las redes sociales pastores o cristianos atacando a otros ministerios cristianos, mis hermanos. En lugar de predicar el evangelio del reino de Dios, predican juicio a otros hombres cristianos. Y esto, mi hermano, ha dejado confusión en muchas personas que no son creyentes. Hoy por hoy la gente sigue en la religión tradicional de idolatría por el mal testimonio de los mismos creyentes, mis hermanos. Por eso la gente no quiere de Dios, pero sabe de Dios, pero no se convierte al verdadero evangelio del reino por el mal comportamiento de algunos cristianos. Muchos creyentes, mis hermanos, no cambian su vocabulario. Siguen saliendo serpientes de sus labios. Siguen fornicando con los mensajes de texto. Viven como si no fueran creyentes. Es la razón por la cual la gente de la religión tradicional no se convierte a Cristo. Pero es el tiempo de consagrarnos y poner un vallado de oración ante todas estas personas que siguen ofreciendo sacrificios no aceptables a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el tiempo, mis hermanos. Nos levantemos, nos consagremos, adoremos al Dios verdadero, demos testimonio de que Cristo vive en nosotros. Dale un fuerte aplauso al Rey. Mis hermanos lindos, a nadie de nosotros nos debe provocar temor hablar de Dios. Claro, si estamos seguros de nuestra fe en Cristo, pero no debemos tener temor a hablar a alguien de Dios. Realmente lo que Dios está pidiendo es que demos su palabra, porque más adelante vamos a ver que si nosotros no lo hacemos, las piedras lo van a hacer. En una ocasión el Señor Jesús, en su entrada triunfal a Jerusalén, sus discípulos comenzaron a alabar a Dios, y dice la Escritura en el libro de Lucas 19, 37, 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto lo decían los discípulos. Ellos llevaban una alabanza genial de algo que habían visto, de milagros, de prodigios, mis hermanos. Pero dice la Escritura en el versículo 39 y 40: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esa fue la respuesta del maestro. Mis hermanos, tenemos que hablar de Dios definitivamente. Tenemos que abrir nuestra boca. El diablo no le gusta que le alaben al Dios verdadero, pero si fuera a la guadalupana, estaría feliz. Qué impresionante, mi hermano. Aquí Jesús les contesta: si estos callaran, las piedras clamarían. Por lo tanto, no debemos en ningún momento de dejar de hablar de Dios. Es lo que nos ha enseñado nuestro Padre Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén por esto? Aleluya, gloria al Señor. Dáselo bien fuerte al Padre. Vamos al libro de Hechos 17, 18, 21. Y dice la Escritura así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Quiero leerte la traducción lengua actual, que me pareció muy importante esta porción de la palabra.
Y dice la Escritura así: algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz, dice esta traducción. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí mismo para no hacer lo malo. Algunos de ellos preguntaban: ¿de qué habla este charlatán? Otros decían: parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa resurrección. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en su lugar llamado Areópago. A la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y ellos le dijeron: lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. Le dijeron: ¿podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? Mis hermanos, hay personas el día de hoy que en lugar de ir a Cristo van con la metafísica. Los mentalistas, las asociaciones de superación personal, tratando de buscar felicidad, tratando de buscar el autocontrol, pero nada se puede comparar con el amor que Jesús ofrece para todo aquel que en Él cree. ¡Aleluya! No hay nada comparable. Dice la Biblia: en ningún otro lugar hay salvación. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Este es el antídoto correcto. ¿Cuánto dicen amén por esto? Pablo estaba seguro de quién había creído. Por eso con seguridad no hubo temor de enfrentarse a los doctores de la ley de esa época, a tal grado que le dijeron: ¿podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? Fíjense, esto es tremendo, mi hermano. No sé cuántos de ustedes, mis hermanos, han investigado en la Biblia acerca de la Virgen María. No sé si usted se ha dado la tarea de buscar en la Biblia, porque como todos venimos de una religión tradicional, pues traemos una enseñanza de ahí. Pero si usted no se ha dado ese tiempo, yo te invito que lo hagas. ¿Cuánto dice amén por esto? Sacamos unos trípticos acerca de 10 razones por lo cual la Virgen de Guadalupe no puede salvar. Entonces, si alguien de aquí desea alguno de esos trípticos, si tú deseas, yo te pido que levantes la mano. Pídalo, ahí están mis hermanos. Hicimos bastante para que usted se documente, usted estudie la palabra de Dios, y ahorita que se aproxima este evento, usted pueda contestar verídicamente. Amén. Vamos a ver la adoración correcta al verdadero Dios. Vamos al libro de Hechos 17:22. Y la Biblia dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, dice el apóstol Pablo. Esta versión, la traducción lengua actual, dice así: Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaban por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo, dice el apóstol Pablo. Es decir, mi hermano, que la Biblia dice que nadie ha visto a Dios físicamente. Ahora, por eso el apóstol Pablo decía: a ese Dios desconocido es el Dios que yo les predico, porque el apóstol Pablo no había visto a Dios físicamente, pero sí había tenido un cambio y había sentido su presencia. Mi hermano amado, nadie ha visto a Dios. Dice Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el único que ha visto al Padre
es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el libro de Éxodo 33:20, Dios declara, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Hermano, aquella persona que un día realmente ve a Dios va a caer de un infarto. Estos textos parecen contradecir otras escrituras que describen a varias personas viendo a Dios. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 33, 19, 23, describe a Moisés hablando con Dios cara a cara. Ahora, ¿cómo está esto? ¿Cómo es que Moisés pudo hablar con Dios cara a cara si nadie puede ver el rostro de Dios y vivir? En este caso, la frase cara a cara es una figura del lenguaje, indicando que ellos tenían una estrecha comunión. Dios y Moisés hablaban entre ellos como si fueran dos seres humanos teniendo una conversación privada. Esto significa que Dios habló con Moisés cara a cara. En el libro de Génesis 32:20, Jacob vio a Dios aparecer como un ángel. Él realmente no vio a Dios. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo decía, a ese Dios desconocido es el Dios que le estoy hablando, decía el apóstol Pablo. La gente ha visto visiones de Dios, imágenes de Dios y apariencias de Dios, pero nadie ha visto a Dios en toda su plenitud, porque la Biblia dice que el día que el hombre vea esto, no va a vivir. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, mis hermanos? Porque el apóstol Pablo adoraba a un Dios que no conocía físicamente, solo espiritualmente. A él le quedó claro las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso responde a los atenienses en Hechos 17, 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esto, hermano, parece una locura. Predicar a alguien que no has visto. Pero nosotros los creyentes predicamos a un Dios que no vemos, pero lo sentimos. ¿Cuántos dicen amén? Usted siente la presencia de Dios y por eso usted viene, porque usted siente la presencia de Dios. No necesitamos una imagen física, no lo necesitamos, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dale fuertes aplausos al Señor. Mi hermano, el apóstol Pablo estaba seguro que no necesitaba una imagen física para adorar a Dios. Incluso en una ocasión enseñó a la iglesia de Corinto lo siguiente: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo que es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, dice el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia de Corinto. Estaba seguro Pablo que no necesitaba de una imagen o de un Cristo color negro para postrarse y para reconocer al Dios verdadero. Mis hermanos, nosotros no lo necesitamos. Donde usted esté, ahí está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Donde estés, ahí va Dios. Lo único que tienes que hacer es adorar correctamente a ese Dios verdadero. No está en un nicho, ni está en un cuadro, ni está en un papel, sino que está en tu corazón. Amén. Por eso algunas personas dicen, es que no los adoro, sino los venero, dicen algunos. Tal vez usted ha escuchado esto. Fíjense, mis hermanos, que la gramática española es una confusión. Pero en cuanto a términos bíblicos, hay mucha seguridad en el lenguaje. La palabra adoración significa reconocer quién es Dios, mientras que veneración es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o algo por lo que representa o recuerda.
Entonces, mis hermanos, con esto podemos ver que es totalmente lo mismo y que son palabras sinónimas. Así que si crees que es Dios algo que no tiene divinidad, simplemente es idolatría. A Dios se adora en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en el versículo 23: porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo, dice el apóstol Pablo. En una ocasión, un samaritano dio a conocer un mandamiento que había leído y se lo dijo al maestro. Dice la escritura, ahí en el libro de Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús, siendo Dios, siendo prudente, siendo inteligente, conociendo el corazón de este hombre, le dijo en el siguiente versículo: bien has respondido, haz esto y vivirás, le dijo. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma. Si hacemos esto, el Señor Jesús dice: haz esto y vivirás. Por eso, mi hermano, nuestra adoración debe tener una dirección correcta. ¿Cuántos dicen amén por esto? Hermanos amados, nosotros los creyentes necesitamos adorar al Dios desconocido, aquel que no miramos físicamente. Pero tenemos la esperanza de que un día, cuando Jesucristo venga por su iglesia, un día nos vayamos en su presencia, entonces sí lo vamos a ver cara a cara. Amén. Ese día va a ser glorioso. Por eso consagrémonos, mis hermanos. Consagrémonos a Dios. Busquemos de Dios. El Señor dijo a sus profetas en el libro de Isaías 42:8: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, dice la escritura. Es decir, que nuestra adoración como cristianos debe ser clara, debe ser precisa, debe ser correcta, llena de amor para nuestro Dios. Pero a lo mejor, mi hermano, tu Dios no es el Dios omnipotente, no es el Dios omnipresente, no es el Dios eterno. A lo mejor ni tu Dios es la guadalupana, mi hermano, hasta en sus extremos. A lo mejor tu Dios no es ni la guadalupana. A lo mejor tu Dios es la medicina. Es que si no tomo la medicina no me voy a componer. A lo mejor es tu Dios la medicina. A lo mejor es tu Dios tu trabajo, mi hermano. Es que si no trabajo, no como, lo estás convirtiendo en un Dios. Por lo tanto, no estás haciendo una adoración correcta. A lo mejor tu Dios es tu dinero. A lo mejor tu Dios son tus hijos, y por causa de tanta adoración a ellos han provocado que no adores al Dios verdadero, mi hermano. Eso no quiere decir que no vas a cumplir y ser responsable con tus hijos. Una es que cumplamos como padres y otra es que adoremos a nuestros hijos. Y por tanta adoración a nuestros hijos solos se están enfermando, mi hermano. Perdemos la dirección. A lo mejor tu Dios es el antro, a lo mejor tu Dios es la desobediencia. En 2 Corintios 6:16-18 dice la Biblia: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mi hermano, algo que convirtamos en idolatría, en ídolo, sí estamos en problemas, estamos en pecado. ¿Cuántos dicen amén por esto? No hay acuerdo entre Dios y la idolatría. No hay acuerdo. Tenemos, mis hermanos, que ser muy inteligentes y saber a dónde va dirigido nuestra adoración. Dale un fuerte aplauso al Señor. Con esto quiero concluir. Necesitamos adorar a Dios
de una manera correcta. ¿Cuánto dice la Biblia? Dios busca a verdaderos adoradores, mis hermanos. En el libro de Juan 4:24, la Biblia describe: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice la Biblia. Dios, el punto principal de este versículo es que Dios quiere encontrar a cierta clase de adoradores. Dios busca personas que estarán dispuestas a adorarle en espíritu y en verdad. Esto significa que hay escasez de adoradores. Pero yo estoy creyendo que en la iglesia La Viña todos somos adoradores. ¿Cuántos dicen amén? Ponte sobre tus pies. ¿Dónde está tu adoración, hermano? ¿Dónde está tu verdadera adoración? He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Señor, sabes bien lo que tengo. Es un día muy especial para todos en este día, porque ante nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está escudriñando lo más profundo de los corazones, y el Espíritu Santo está escudriñando las mentes. El Espíritu Santo está escudriñando tu vida, hermano amado. Es el mejor satélite que podemos encontrar en la Biblia, el Espíritu Santo. A Él no se le puede engañar, a Él no se le puede mentir, porque Él lo sabe. Dice el Señor que Él no cambia su adoración por ninguno. Debe reconocer que la adoración correcta debe llevar 3 fundamentos importantes: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante nuestro Dios. Yo te pido que repitas la siguiente oración conmigo en esta tarde. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, reconozco que he adorado otros objetos que no es el Dios verdadero. Señor Jesucristo, reconozco que no me he dado cuenta. Reconozco que he fallado. Reconozco, Señor, que no he sido obediente a tu palabra. Señor, apunta mi nombre en el libro de la vida eterna.